Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 29, día 5, y hoy vamos a platicar de Job del 28 al 33. Bueno, pues Espíritu Santo, te pido por favor que me ayudes a poder hacer esta transmisión completa, que seas tú hablando por medio de mi boca, que por favor nos hables de tu palabra, nos des sabiduría y discernimiento, y que pues te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en Job 28. Voy a volver a comenzar por cuarta vez. Ok, Job 28. Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas pone en término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisarán animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes de los peñascos, cortó ríos. Y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿Dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave de los cielos es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley a la lluvia y caminó el relámpago de los truenos, al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Bueno, pues aquí podemos ver algo bien hermoso que nos está enseñando Job 28, y es acerca de la sabiduría. Cuán importante es la sabiduría, tanto que Salomón en su tiempo, cuando Dios le habló en sueños y le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué te puedo dar? Entonces él pidió sabiduría para poder hacer lo que Dios le había mandado, que era dirigir el pueblo de Dios. Entonces, dice por aquí que no la podemos comprar ni con oro, ni con plata. No podemos, ay, bueno, soy hija o hijo de un multimillonario. Déjame ir a invertir unos cuantos millones de dólares en sabiduría. ¿No? Podrás pagar, pero vas a necesitar tal vez el darle tiempo, el sentarte, el invertir tu tiempo, tal vez
Y te puedo decir, tal vez puedas invertir el tiempo en libros y te va a dar conocimiento, pero no necesariamente sabiduría. Entonces dice aquí que no hay forma de que la podamos comprar y que no hay forma que alguien, ¿verdad?, pueda pagarnos tampoco. Ay, bueno, te voy a dar estas piedras preciosas y te quito tu sabiduría. Dice que la valoremos más que las piedras, que los diamantes, que el oro. Y pues es verdad que Dios quiere bendecirnos, que Dios es un Dios de lo sobrenatural, y cuando lo veíamos, por ejemplo, en el tiempo de Salomón, wow, una opulencia, ¿verdad? A la hora que se trató de hacer, por ejemplo, el templo de Jehová. Piedras preciosas, oro, plata, bronce, de todo. Él puede darnos en sobremanera de todo. Sin embargo, Él quiere que nosotros amemos más a Dios que todo lo que nos pueda dar. ¿Y qué tiene que ver que amemos más a Dios que todo lo que nos pueda dar? Pues que Él nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Es decir, el ser obedientes a Él, el amar a Dios, eso es el principio de la sabiduría. ¿Quieres convertirte en un hombre, en una mujer sabia o sabio? Comienza a amar a Dios, comienza a buscar a Dios, y ese va a ser el comienzo de la sabiduría. Y de la inteligencia, ¿de verdad queremos convertirnos en alguien inteligente? Pues comienza por apartarte del mal, comienza por apartarte del pecado, y ese va a ser el primer paso a ser inteligente. Está también en Salmo 111, 10, que dice justamente lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces dice que también practiquemos sus mandamientos. Y en Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, temor no significa el que, ay, qué miedo. No, temor no es miedo. Temor puede estar hablando aquí de seguir, de obedecer, de buscar a Dios. Entonces dice por aquí que valoremos más el pasar tiempo con el Señor, el buscarle a Él, el tener esa sabiduría y el apartarnos del mal, que todas las riquezas. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba
en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Bueno, hay muchos puntos que podemos observar en las palabras de Job. Tal vez Job no está diciendo mentiras, ¿verdad? Porque al principio de Job pudimos leer cómo Dios se expresó sobre Job. Inicia el libro de Job con que se habla de él de esta forma. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto. ¿Cuántas veces has escuchado de alguien más en la Biblia? Yo casi nunca, por no decir que no recuerdo a alguien más. Digo, no hablando obviamente de Jesucristo, que es quien vino a cumplir toda la ley, quien ha sido perfecto en todo. Pero como humano, como hombre, pues yo en lo personal no recuerdo a alguien más que la Biblia hable que era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. Entonces tenía muchas cualidades, era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Solo es que en él había un temor, y era el temor de que sus hijos pecaran, hicieran lo malo ante Dios, y eso era como una preocupación que constantemente le atacaba, ¿no? Y que justamente le aconteció lo que él tanto temía que le aconteciera. Es como que su temor le alcanzó. Entonces, cuando él está hablando de todo esto, posiblemente no está hablando mentira, posiblemente pues sí, él está comparando, porque recordemos que en este momento en el cual él está hablando, él ya perdió sus 10 hijos, sus bienes completos, sus muchos criados, sus muchas yuntas, sus riquezas, hasta su salud. Estamos hablando de que él en este momento está flaco, seco, con su piel toda herida desde la cabeza hasta los pies, engusanado, horrible. Y entonces él dice, ¿verdad? ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y yo desconozco la situación que tú puedas estar pasando. Desconozco si es tan difícil como la que pasó Job. Que a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, híjole, tan bien que estaba. Mira, te voy a poner un ejemplo súper simple. Cuando nosotros estamos jovencitas o jovencitos, a veces estamos con una figura esbelta y con esa piel radiante y no lo valoramos. Casi siempre ves un adolescente, un jovencito quejándose porque las jovencitas, por ejemplo, es que la ropa no se me ve bien, es que tengo panza, es que... Y uno como adulto los ves y dices, esto es perfecto. ¿Sí? Pero cuando nosotros estábamos ahí, tampoco lo veíamos así. Hay muchas cosas que nosotros no estamos valorando que Dios nos ha dado. Ese cuerpo que funcione bien, que los órganos hagan su función, que no estemos enfermos, que nuestra familia esté bien, a veces que los integrantes de nuestra familia aún estén con vida, que tengamos un plato de comida en la mesa, que podamos respirar, que nuestros pulmones funcionen, que no estemos conectados a un tanque de oxígeno. Bueno, tantas cosas. El hecho de que simplemente que puedas ir al baño, que no necesites una sonda, que no necesites una diálisis, que no necesites estar en una cama con aparatos para poder seguir con vida. Y si ahora lo estás ocupando, aún hay cosas por valorar, estás con vida. Tienes aún tal vez familiares, amigos, alguien que te ame. Aún hay cosas que agradecer, aún despertaste este día, independientemente de las circunstancias, pero te aseguro que hay muchas posibilidades que antes que tenías todo lo que hoy añoras, no lo estabas valorando.
Posiblemente así pasaba con Job, posiblemente así pasa con nuestras vidas, ¿verdad? Que tal vez ahora nos podemos quejar de algunas cosas, pero en el futuro, 20, 30 años después, si Dios nos presta vida, ay, tan bonita que tenía la piel y cómo no la valoraba. Ay, quisiera yo tener el cuerpo que tenía. Ay, quisiera, ¿verdad? Que no me doliera todo como antes no me dolía. Entonces aquí podemos ver a Job, ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días que Dios me guardaba. Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es porque Dios nos está guardando, es por la misericordia de Dios. Hay veces nos volvemos queja de todo, pero cuando vemos casos como el de Job, ahí podemos entender, pensé que tenía 1000 problemas, pero creo que no, creo que estoy bien. Si me pongo a ver lo que a otros les ha sucedido, creo que tengo mucho más que agradecer que quejarme, ¿verdad? Dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Cuánta gente que a lo mejor el día de hoy ya no ve? Que a causa de la diabetes o de alguna enfermedad ha perdido su vista. Ay, me acuerdo cuando veía. ¿Y los que aún vemos? ¿Será que sí le estamos agradeciendo a Dios lo suficiente porque podemos ver la luz del día? ¿O será que a veces aquellos que no ven y que nunca han visto son más agradecidos que nosotros que tenemos salud? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Otra cosa grandísima que valorar. A veces Dios está con nosotros, hablándonos, dándonos de su palabra, como nuestro mejor amigo, como nuestro amado, y nosotros lo damos por poco. Nos habla de madrugada y nos volvemos a dormir. Nos habla en el día y queremos ver series, queremos ver televisión, queremos estar distraídos en lugar de pasar tiempo con Él. Lo tenemos a veces por poco, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Pero si de pronto dejas de escuchar la voz de Dios, ay Señor, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, esta parte, y mis hijos alrededor de mí. ¿Cuántas veces como padres, verdad? Podrás quejarte, no sé, si tienes muchos niños, por ejemplo. Ay, estos niños dejan todo regado, ensucian todo. Ay, no puedo tener nada limpio. Ay, no tengo tiempo para mí. Ya no me da tiempo de salir un ratito porque los niños, el trabajo de la casa. Bendito Dios, ¿verdad? Que hay una casa que limpiar. Bendito Dios que hay niños que atender. ¿Cuántas veces no se habrá dicho como madres, ay, ya que se casen para que ya se vayan? ¿Y cuando se van? Síndrome del nido vacío, que sola me siento. Cuando mis hijos estaban en la casa, cuando venían a verme, cuando traía todo mi grupito de niños. Sí, pero tal vez en ese tiempo, qué cansado, qué pesado, qué difícil. Tal vez podemos pensar en un Job, ¿verdad? Que sus hijos fiesteros, todos los días, los 7 días de la semana, uno cada día hacía fiesta y él todos los días orándole a Dios, Dios, perdónalos. Iba y hacía ofrendas y holocaustos, Señor, para que los perdones por si mis hijos pecaron. ¿Cuándo se acabarán todas esas fiestas de estos muchachos? Pues un día se acabaron y no se volvió a hacer otra. Y eso puede pasar, lamentablemente, que un día nuestros hijos o nuestros padres o aquellas personas de las que nos quejamos constantemente ya no estén a nuestro lado. ¿Será que Dios quiere que valoremos algo? ¿Será que esto podría ser parte de esa sabiduría que podamos comenzar a tener? Porque mira, no hay oro, no hay plata, no hay riqueza, no hay dinero que te alcance para poderle salvar la vida a un ser querido. Sin importar si son algo rebeldes, si te causan dolor de cabeza, si son testarudos.
si no son tan obedientes como quisiéramos, si aún no conocen de Dios y nos causan preocupación, si quieren estar bien absorbentes, ¿verdad? Yo hace un ratito tuve que cortar la transmisión y ir a darle su lechita a mi pequeñito, porque le gusta estar conmigo mientras se toma su lechita. Podrá ser frustrante unos minutos y tengo que dejar de hacer lo que para mí es importante. Sí es importante para mí compartir la palabra, lo disfruto, lo amo, es algo que disfruto mucho. Pero mi hijo es más importante. Y mi hijo un día va a crecer y ya no me va a pedir, quiero estar ahí tomando la lechita contigo, mamá. Entonces, ¿será que habrá alguna queja en nuestro corazón? ¿Será que habrá algo que no estamos valorando? ¿Será que estamos valorando lo suficiente el tiempo familiar? El tiempo que podemos disfrutar. ¿Será que Dios quiere que lo disfrutemos? Y te voy a decir algo más. Dios es nuestra prioridad. Lo primero en nuestra vida es Dios. Así lo dice la Biblia, amarás, ¿verdad?, a Dios con todo tu corazón. Lo primero es Dios porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos dio vida y porque sin Dios nada tenemos. Pero de ahí, discúlpame, pero no sigue la religión, no sigue, sí, aunque me juzguen, no sigue la iglesia, ni siquiera sigue tu llamado pastoral, el liderazgo que tú tienes, no, de ahí sigue tu familia. De ahí sigue nuestro esposo, la esposa, nuestros hijos. Entonces ya después de eso, a lo que el Señor me está llamando. Porque sabes, si el enemigo logra robarte en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, te hace pedazos. Y ese llamado y eso que tú, voy a ir a servir a la iglesia y voy a ir y dar la palabra y predicar. Sí, pero ya te robaron tu familia. Y te va a desmoralizar y con eso te va a querer hacer pedazos. Y un día esas personas que tanto amamos ya no van a estar. Y sabes, el llamado, lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él nos va a dar ese tiempo para que lo podamos hacer y que lo podamos disfrutar también mientras lo estemos llevando a cabo. Pero nuestra familia, no sabemos tampoco cuánto tiempo va a estar a nuestro lado. Así que tenemos que aprovecharla y tenemos que disfrutarla. El tiempo pasa y la vida va cambiando, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Entonces dice aquí, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Y pues toca mi corazón esta parte porque dice, la piedra me derramaba ríos de aceite. Y sabemos que la Biblia también representa a Jesús, lo llama la roca, y al aceite el Espíritu Santo. Entonces no dejemos a un lado esa parte de pasar tiempo en la roca, de cimentarnos en esa roca que es Jesús y que esa roca nos dé su aceite, su espíritu. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Pasar tiempo de intimidad con Él lo va a cambiar y lo va a transformar todo. Porque aunque querramos pasar mucho tiempo familiar, si nosotros no estamos bien con Dios, si nosotros no nos conectamos primero con Dios, si no tenemos esa presencia, difícilmente vamos a poder tener una buena relación con las personas que nos rodean. Dice, la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento y empieza a decir todas esas cosas buenas que él hacía. Y bueno, como yo te digo, seguramente no estaba hablando mentiras, ¿verdad? Dice que lo llamaban bienaventurado, que los que lo veían le daban testimonio, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pues porque era un hombre rico, muy próspero, dice, al corazón de la viuda yo daba alegría y me vestía de justicia y ella me cubría.
como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para los ciegos y pies para los cojos, y al menesteroso era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y dice, quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa, o sea, le ayudaba a esa presa. Sin embargo, te diré algo. Qué bonito es hacer lo bueno delante de Dios, pero qué triste es tenernos que autojustificar de todo lo bueno que hicimos. Todo lo que hagamos tiene que ser como para Dios, para que no terminemos el día de mañana lastimados. Porque si nosotros hacemos las cosas como para Dios, nuestra paga no va a venir del hombre. Y si el hombre paga mal, si es que nosotros, y me incluyo, humanamente somos malagradecidos. Podemos lastimar a las personas que siembren mucho en nosotros, o que si nosotros sembramos mucho en alguien, de pronto esas personas o nosotros mismos no vamos a pagar bien. Somos humanos, tendemos a fallar. Entonces, si nosotros hacemos las cosas por quedar bien con las personas, el día de mañana salimos lastimados. Pero si lo hacemos como para Dios, las personas hagan lo que hagan o digan lo que digan, no importa. Nuestro corazón no se va a lastimar porque lo hicimos para Dios. Y recompensa de parte de Dios tendríamos, porque si no, con el reconocimiento de la gente, dice la Biblia que ese ya fue nuestro pago. Si nos gusta que todos vean lo bueno que hicimos, ese fue tu pago, ese fue nuestro pago, el aplauso de la gente. Entonces aquí todo es perfecto, ¿verdad? Job hacía muchas buenas cosas. Sin embargo, Dios no quiere aún esa actitud de parte de nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud sincera, sencilla, que no vengamos a vanagloriarnos de lo que antes hacíamos, porque qué dolor cuando ya no lo podemos hacer. Sin embargo, cuando entendemos que era Dios usando nuestra vida para hacerlo, bueno, Señor, ya no quieres usarme más de esta forma, entonces me usarás de otra forma. Y si no quieres usarme a mí, usarás a alguien más. Y sobre todo también por algo, hay una razón importante. Claro, uno humanamente siente bonito cuando uno hizo algún bien para alguien más, que Dios te llamó a hacer el bien y lo hiciste. Y cuando te dicen, ¡ay, qué linda y qué gracias! Y, sí se siente bonito. Pero tenemos que cuidar que la gloria sea para Dios, para que aquellas personas no vayan a tropezar poniendo su mirada en nosotros. Supongamos el caso de Job, que no sea, ¡ay, Job tan bueno! ¡Ay, Job! ¡Ay, Job! No, hay Dios que estás usando a Job. Porque después pasa lo que con Job, Job ya no puede ayudar. Y entonces, ya no me quiso ayudar, o sea, ¿no? Nuestra mirada puesta en Dios siempre. Y nosotros igual, ¿verdad? Cuidar que las personas no pongan su mirada en nosotros porque les estamos compartiendo de Dios o porque Dios nos mandó a hacer algo bueno por esas personas. Dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Y sí, todo esto es muy bonito, que Dios te use para todo esto. Solo es que corremos un riesgo de que nuestro ego empiece a crecer y alimentarse. Y al rato nos sintamos, es que soy sabia o soy muy sabio, es que mi conocimiento, es que mi unción, es que sí sabes quién soy yo. Perdón, pero ¿qué importa quién eres tú o yo? Aquí lo que importa es quién es Jesús.
Y si Él quiere honrarte, pues qué bueno. Y si Él quiere darte algo de brillo, qué bueno, gloria a Dios. Pero lo más importante es que tú y yo recordemos que el que tiene que brillar es Jesús. Que el que tiene que ser reconocido es Jesús, porque tú y yo no podemos salvar a nadie. Sí, podremos dar un abrazo, podremos dar un buen consejo, sobre todo si el Espíritu Santo usa nuestros labios, podremos dar, ¿verdad? Amor, podremos serle por boca, ¿verdad? Para hablar lo que Él quiere hablar, pero la gloria tiene que ser para Jesucristo, porque Él es el único que dio la vida por nosotros y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces, si la gente se equivoca y pone su mirada en el hombre, en el pastor, en la pastora, en quien le comparte la palabra, porque qué bonito Dios le usa. Efectivamente, Dios le usa. No podemos pensar que es aquella persona. Ay, es que, sí, es verdad, Dios da desunción, Dios usa a las personas, pero sigue siendo Dios. Y si a Dios le place dejar de usar a esa persona, si a Dios le place dejarte de usar a ti y a mí y usar a alguien más, Él sabe lo que hace. Toda esa gloria tiene que ser para Él, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, porque su palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y casi siempre vamos a terminar heridos cuando tenemos nuestra confianza puesta en el hombre. El hombre no puede salvar. Aunque Dios lo use grandemente y sea de gran bendición para nuestras vidas, no podemos idolatrar a los hombres o a las mujeres. Entonces, pues en este caso, ¿verdad? Así Job está adolorido, ¿verdad? Él había sido alguien grande, pero después de todo lo que había pasado, Dios estaba seguramente tratando también si había orgullo, si había ego, si había lo que sea que hubiera en él, hoy ya Dios estaba tratando con ello. Job 30 dice, pero ahora se ríen de mí. Esto es, o sea, antes fuiste tan grande y dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andan solos. Huían a la soledad, a lugares tenebrosos, asolados y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos y en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las mantas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla. O sea, dice la palabra que no había otro hombre como Job en el oriente, ¿verdad? Y ahora resulta que los más pobres de los más pobres, de lo más bajo, ahora se burlaban de Job. Ahora yo soy objeto de su burla. Les sirvo de refrán. ¿Cuántas cosas se dirían, verdad? ¿No te has dado cuenta que cuando alguien va subiendo, escalando, bravo, así todo el mundo, ¿verdad? Ay, no, padrísimo, todo el mundo quiere ser su amigo, todo el mundo quiere estar al lado porque el dinero, el poder, wow. Pero entre más alto haya llegado y tiene una caída, la misma gente que andaba, ay, sí, seguro andaba mal, seguro esto, por eso le pasa, porque era esto, porque era el otro, y empieza. Por eso duele más. Pues si alguien ha estado abajo, pues no pasa nada. Y si se había subido un escaloncito y se cayó, pues bueno, no le pasó nada, pero cáete desde la torre más alta. Ahora yo soy objeto de su burla, porque era un hombre conocido. Les sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron,
delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto tribulaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y yo quiero decirte algo, ¿cuántas veces no lo hemos visto? Y no me voy a ir al mundo secular, me voy a ir al cristianismo. Un hombre, una mujer usado por Dios, son los que más ataques tienen, porque tírale a la cabeza y los demás van a ser desparramaditos. Y en lugar de que cuando un hombre o una mujer de Dios cae, hagamos lo que David, que respetemos la unción de Saúl, que decía, no, ese es el ungido de Dios, y aunque me está persiguiendo, y aunque es el ungido de Dios. Nosotros no. Tenemos la tendencia a chismosear, a criticar, a hablar, a pensar, ¿y eso qué era? El pastor, la pastora, el de la alabanza, ese es el que comparte. No, que muy cristianos. Eso hacemos. Acuchillar, usar la misma palabra para golpear, no, ese impío, esa impía, no, ya sabía yo que andaba bien mal, la hermanita, el hermanito. ¿Y qué dirá Dios de nosotros? Te falta amor, te falta amor. ¿No te has dado cuenta que mientras chismoseas, criticas y dices de aquellas personas y ni sabes si de verdad es lo que estás diciendo, o aunque fuera verdad, Dios te está observando? Dios nos observa y dice su palabra que por las palabras que nosotros hablamos seremos juzgados o justificados. Entonces es importante, incluso lo que hablamos de las personas que nos rodean es muy importante. Es muy importante que si hemos estado hablando mal de otras personas nos pongamos a cuentas con el Señor, porque eso podría ser una puerta abierta para el enemigo entrar por ahí y hacernos daño. Y dice por aquí, ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo viviente. Y yo quiero decirte que esto nos suele suceder cuando a nosotros nos pasa algo. Muchas veces pensamos que es Dios quien nos está haciendo este daño, pero quiero recordarte que aún en Job, sí, Dios habló sobre él y dijo las cosas buenas sobre él. Y Satanás le decía, pues claro, porque le tienes protegido. Le dice que cuando Satanás andaba rondando la tierra y Dios le dice, ¿no has visto? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, es como un padre hablando con ese, wow, mi hijo. Y Satanás dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene, y aún al trabajo de sus manos has bendecido?
Pero dice aquí, que le dice, extiende tu mano para que veas cómo va a hablar mal de ti. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Todo lo que tiene está en tu mano. Entonces, ¿quién lo hizo? Satanás. ¿Sí? Fue probado, Dios le dio autorización. Sin embargo, en realidad lo hizo Satanás. Y lo vuelve a hacer cuando le dice que claro, que porque no lo había tocado a él, entonces por eso él seguía bien. Y dice aquí, le dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel y todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Él está en tu mano. Entonces, ¿quién lo hizo? Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, ¿quién le hizo el daño? Satanás. Y podemos ver también cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que no falle tu fe. ¿Quién lo iba a zarandear? Satanás. Entonces Dios a veces va a permitir algunas cosas en nuestra vida, pero Dios en todo va a añadir propósito y todo eso va a ayudar a transformarnos y a conocerle mal. Y no es que sea la voluntad de Dios, sino es que Dios quiera vernos sufriendo. Y aquí en este caso podemos ver cómo Job siente, es que es Dios el que me está haciendo todo este daño. Es que eso es lo que pasaría de nosotros si es que no tuviéramos esa cobertura de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios y porque Él nos está guardando todo el tiempo, ya no existiríamos. Porque el diablo solo vino a robar, a matar y a destruir, y Él siempre nos tiene en la mira. Si no nos hace nada es porque Dios nos está guardando, Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo, Dios cuidándonos todo el tiempo. Pero algunas veces es necesario que pasemos por algunas cosas para que seamos fortalecidos, transformados, cambiados. Bueno, dice por aquí. Ay, me perdí poquito, perdón. Perdí. Ok, bueno, vamos a revisar tantito. Dice, me perdí. Perdón. Ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. Ok, sí, ya leí eso. Ok, sí. Y mis huesos arden de calor, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Ok, dice, mas él no extendería la mano contra el sepulcro. Clamaron los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Entonces él esperaba que como había hecho lo bueno, iba a recibir cosas buenas, pero parece que no fue así. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen?
porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Él está hablando, había integridad en él. Yo era íntegro, ¿por qué me pasó todo esto, verdad? Si fue mi corazón engañador acerca de mujer, si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devora hasta Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Es decir, aquí Él habla que incluso Él era justo con sus siervos, con las personas que trabajaban para Él. Él estaba consciente de que Dios le pediría cuentas. Dice, ¿qué le respondería yo si el que me hizo a mí también lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso un mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comí del huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que perecía alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano y aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caía de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de mis riquezas que se multiplicaban y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es el Omnipotente. Testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan arbojos y espinos en lugar de cebada. Aquí pues podemos escuchar cómo Job de alguna forma pues no podía comprender todo lo que le había sucedido. Él decía, pero si no robé, pero si no hice lo malo, pero si yo hubiera hecho esto, entendería que me pasara esto, y si yo hubiera hecho esto otro, entendería que me hubiera pasado esto. Pero, es decir, de alguna forma se justificaba diciendo, es que yo fui íntegro, yo no veo por qué todo esto me tuvo que ocurrir. Si hubiera hecho estas cosas malas, entendería. Dice, aquí terminan las palabras de Job.
Eliú justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Pues sí, la Biblia dice que él era justo, ¿verdad? Pero también en todo lo que él hablaba, pues no había forma tal vez de hablar con él, porque pues en sus ojos decía, es como cuando nosotros no podemos venir al arrepentimiento de algo porque no reconocemos que hayamos hecho algo. Entonces, Job, por más que meditaba y pensaba, pues es obvio que decía, no sé qué hice malo, no sé qué es eso que hice tan malo para yo estar viviendo lo que estoy viviendo. Dice, entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Berequet, Busita, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará mi sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. ¿No son los sabios los de mucha edad? Ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda sus razones, para que no digáis nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes y ordena tus palabras. Ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mis manos se agravaron sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia.
detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Voy a hacer una pausa. Dice aquí que Dios nos habla de dos maneras, que una de ellas es en el sueño. Cuando caemos en ese profundo sueño, Dios nos habla, pero tiene un porqué. Dice, para quitar al hombre de su obra. O sea, yo no sé a ti en lo personal si te ha pasado, me imagino que sí, pero a mí me suele pasar que de pronto estoy dormida y Dios me muestra ciertas cosas. Y cuando yo despierto, puedo ver errores que estoy cometiendo, puedo ver algo en lo que estoy siendo injusto y decir, Señor, esto me va a pasar, esto que a veces parece una pesadilla, y soñé que pasaba esto porque yo abrí mi boca y dije esto. Oh, Dios me está hablando, corrige tu camino, corrige, piensa lo que estás hablando, porque esto que soñaste te va a acontecer. Cuidado con esta persona que se está acercando a ti de esta forma. Alerta, ¿verdad? Mira, viene este ataque, mira, está pasando esto en la iglesia, mira, está pasando, porque Dios nos habla en sueños. Dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dice que nos revela al oído y nos señala su consejo, por eso es importante. Primero aprender a discernir si el sueño viene de parte de Dios o viene del enemigo, porque también la Biblia dice que el enemigo mientras dormimos viene y siembra cizaña. Entonces aprender a discernir si el sueño viene de parte de Dios. Si Dios me está hablando, guarda ese sueño, escríbelo, guárdalo, hazte un grupo contigo en el WhatsApp y en la madrugada antes de que se te olvide, guarda ese sueño, porque Dios habla muchas veces en medio de los sueños y cuando despertamos ya se nos olvidaron todos los detalles. Dice, y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Entonces, parte de ello es cuando Dios nos habla en los sueños, deja de hacer lo que estás haciendo, estoy viendo soberbia en ti, estoy viendo que hay esto en ti. Y eso es para que no perezcamos, eso es para que no nos acontezca lo que Él nos está mostrando en el sueño. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él alguien elocuente, mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Pausa. Aquí nos habla, ¿verdad?, que no solamente nos habla en sueños, sino que también nos habla en medio de la enfermedad. Hay veces que nosotros no escuchamos la voz de Dios y no la escuchamos por más que nos hable, que nos mande señales, que nos mande amigos, que nos mande mensajes, hasta que pasamos por la enfermedad, que estamos en medio del dolor, que estamos ahí, es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. Y créeme, aunque la enfermedad pueda ser difícil y el dolor pueda ser difícil, es más difícil que tú no seas salvo. Que vayas a terminar esta vida entre fiestas y alegrías y risas y en lo que sea que andes y no recibas al Señor Jesús en tu corazón. Mejor te es pasar por un tiempo difícil y ser salvo que perderte. Dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia.
Él mira sobre los hombres al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo quiero justificar, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. Además, Eliú dijo, oíd sabios mis palabras y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo. Y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará justicia y el Omnipotente no pervertirá el derecho, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece el juicio? ¿Y condenarás tú al que es tan justo? ¿Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos? Cuanto menos a aquel que no hace excepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitado del poderoso. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. ¿No carga, pues, él al hombre más de lo justo, para que vaya con Dios a juicio? Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorio las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados. Como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de Él. ¿Por qué? Por cuanto así se apartaron de Él. Dice, por tanto, Él hará notorios las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche y sean quebrantados. Como a los malos los herirá en el lugar donde sean vistos, por cuanto así se apartaron de Él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío, para vejaciones del pueblo. De seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá. Ora rehuses, ora aceptes, y no yo. Di sí no lo que tú sabes. Los hombres inteligentes dirán conmigo,
y el hombre sabio que me oiga. El hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate las palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Y pues aquí hemos terminado la lectura de hoy. Solo quiero decirte algo que toca mi corazón, ¿verdad? Pudimos ver que como Job, ¿verdad? Aunque era justo, bueno y todo, solo estuvo justificándose. Pero aquí hay algo muy importante. Y dice que podríamos orar de esta forma: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hay veces que nosotros mismos nos autojustificamos de las cosas. Por ejemplo, a veces podemos ver a personas que están muy necesitadas de recibir al Señor Jesús en su corazón. Y cuando están pasando en medio de mucho dolor, de cosas muy difíciles, reciben esa palabra y su vida es transformada. Pero otras veces podemos ver a personas que a veces están muy preparadas, que aparentemente todo va muy bien a su alrededor y que cuando les llega la palabra juzgan, ahí están locos, son fanáticos, son esto, o sea, porque no reconocen que les hace falta Dios, porque no quieren reconocer su propio pecado, porque quieren decir, ni soy tan malo, si yo hago mejores cosas que otros, yo soy más bueno, yo ayudo a los pobres, yo ayudo a esto, yo. Cuando las personas tenemos que llenarnos de un yo, es porque andamos bien vacíos. Cuando nosotros, verdaderamente Dios está en nuestro corazón, tenemos que darle la gloria a Dios y hagamos lo que hagamos, es para el Señor. Pero cuando nosotros tendemos a justificarnos como Job, es que yo he sido bueno, es que yo mandaba ayuda, es que no, yo ayudo, yo doy, yo hago, yo. No es agradable ante Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? La verdad, si Dios es el dueño del oro, de la plata, el creador del universo, de todo lo que vemos, de nosotros mismos, es el que nos da aire para respirar, el que nos presta vida. ¿Qué podríamos justificar nosotros que hacemos? Aún si toda nuestra vida se la entregáramos a Él, no nos alcanza para pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, podríamos usar esto como una oración, ¿verdad? Escudriña mi corazón y revisa, porque tu palabra dice que mi corazón es engañoso, que quién lo conocerá sino tú, Señor. Entonces escudriña mi corazón, no sea que yo me esté autojustificando diciendo, soy muy buena, soy muy buena, soy muy buena, y tú me estés diciendo, te falta amor, te falta amor, te falta amor, te falta sencillez. A todos nos pasa. La gente puede pensar, ¿verdad? Ay, no, bien buena persona, ay, bien lindo, bien linda. Pero es el Espíritu Santo quien nos revela. No nos dejemos guiar solamente por lo que dice la gente. Claro, obviamente, sí. Estamos dando mal testimonio. Si toda la gente piensa que somos malas personas, algo está mal en nosotros, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que constantemente viene. Y hay veces pone personas a nuestro alrededor que hacen que constantemente nos sintamos irritados, que nos sintamos, porque está puliéndonos. Porque es como ese medidor, ¿no? Ay, pierdes el control, te falta. Ay, le hablaste mal, te falta amor. Ay, te comportaste así, veo orgullo en ti. Eso hace el Espíritu Santo con nosotros.
mostrarnos ese pecado, porque dice la Biblia que solo el Espíritu Santo nos convence de pecado, así como también dice, nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces yo quiero invitarte justamente a que si de alguna forma Dios te ha hablado en este día y has encontrado que te has estado autojustificando, o si nunca has venido a aceptarlo como tu Señor, hoy es el día. Hoy es ese día donde puedes arrepentirte del pecado y de las cosas que has hecho desagradables a Dios. Te invito a hacer esta oración en voz alta. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a reconocer que muchas veces me he autojustificado para no reconocer lo que hago mal. Y mientras no reconozca, sé que no me vas a cambiar. Hoy quiero no solamente pedirte perdón por mi pecado, sino que quiero pedirte que hagas una transformación conmigo. Así como lo hiciste con Saulo, que él pudo reconocer su maldad y lo convertiste en un Pablo, en un servidor tuyo. Haz eso conmigo, Señor. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo se quede conmigo para siempre. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues permíteme orar por ti. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración. Mi amado Jesús, conoces nuestro corazón. Sabes lo que hay dentro de nosotros. Yo quiero pedirte que escudriñes nuestros corazones y comiences a revelar. Y ahí, Señor, donde nos estamos autojustificando, que podamos pedirte perdón. Que podamos ser limpiados y sanados y restaurados, Señor. Si hay una falta de perdón, Padre, ayuda a que podamos perdonar. Si hay heridas en nuestro corazón, sana esas heridas y podamos perdonar, Señor. Ponle aceite a esas heridas para que sean sanadas. Donde hay mentira, donde hay enojo, donde hay contienda. Todo lo que pueda haber en nuestro corazón que no te agrade, que no sembraste tú, que no pusiste tú, Señor, sácalo. Arranca de nuestro corazón ese ego que le gusta inflamarse. Arráncalo, Señor, y échalo fuera. Ese orgullo, esa dignidad, Señor, que muchas veces nos gusta sentir que tengo dignidad, arráncala en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos esa dignidad que no nos sirve para nada más que para destruir relaciones. Tú nos has hecho dignos, tú nos has hecho hijos. Quita toda dureza y toda capa que se ha formado en nuestro corazón según nosotros para protegernos del daño de las personas. Ya no es necesario, Padre. Cambia nuestro duro corazón, ese corazón de piedra, cámbialo en un corazón suave, un corazón de carne, un corazón lleno de sangre, Señor, que bombee, que se alegre. Haz esa limpieza en nuestro corazón y retira todo mal sentimiento de nosotros, Padre. Toda depresión, toda angustia, todo dolor, toda ansiedad se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo en nosotros, Señor, que no hayas sembrado tú, arráncalo, Padre. Arranca todo pensamiento que no venga de tu parte, porque así comienzan, Señor, las malas cosas. El enemigo envía un dardo y nosotros comenzamos a hacerle caso a ese dardo. Se ha estado enviando dardo a nuestras mentes para acabar con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestras relaciones personales, familiares o de amistades, Padre. Derriba todo argumento del diablo, todo argumento que haya levantado el enemigo para destruirnos, derríbalo, Señor. Que no sigamos dándole pie a esos pensamientos, Padre. Arráncalos de nosotros. Danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Hoy venimos al arrepentimiento en esas áreas de nuestra vida que nos hemos autojustificado. Si creemos ser muy perfectos,
Hoy te decimos, perdónanos, Señor, no lo somos. Si creemos que hemos ayudado a muchos, perdónanos, Señor, no alcanzaríamos a pagar ni un poquito de lo mucho que nos das. Si nos hemos hecho religiosos, si hemos juzgado a otros, si hemos criticado a otros, si hemos señalado a otros, hoy venimos a pedirte perdón, papito. Nos ponemos a cuentas contigo y te pedimos que nos des esa paz que sobrepasa tu entendimiento, ese gozo, esa alegría, esa presencia tuya. Trae paz, Señor. Trae una unción de paz a todo aquel que esté escuchando esta oración, Señor. Trae una unción de paz. Derrama tu aceite, Señor. Derrama tu sabiduría. Esa sabiduría que solamente tú nos puedes dar, que podamos tener ese temor, esa obediencia a ti, que podamos apartarnos del mal camino, Señor, que nos volvamos inteligentes y sabios. Ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de riqueza, de bendición, venga sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Echa de nuestras casas toda religiosidad, toda idolatría, toda la maldad. Danos paz, gozo y alegría, sobre todo esa paz, Señor. Si hubiera alguien enfermo con algún dolor, Padre, trae sanidad. Quita todo dolor, Padre, quita toda picazón, Señor. Quita toda molestia en la cabeza, en los oídos, en el cuerpo. Trae sanidad completa al cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también te pido, Señor, por las finanzas, por la alacena, por la bendición y la multiplicación. Sabemos que este es un tiempo de restitución y de restauración, Señor, donde tú vas a traer cosas muy buenas a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues gracias por acompañarme, nos vemos pronto, primero Dios. Mañana es Día del Padre, pues para aquellos que son padres, pues feliz día. Y para aquellos que aún no lo son, que sea el Señor Jesús regalándoles esos hijos que tanto han anhelado. Declaro en el nombre poderoso Jesús que tú vas a hacer algo, Señor, en aquellas personas que tienen esterilidad y que tienen el anhelo de ser padres. En el nombre poderoso de Jesús declaro que ese vientre será tocado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bendiciones.